Buenas tardes, regresamos. Bueno, entonces hay varias preguntas. Voy a dar respuesta a una o dos y después podemos hablar otras que son más que nada de reflexión social. A ver, hay mucha duda en cuanto a los qué son los rasgos cardinales. Los rasgos cardinales es tu DNA, es lo que te caracteriza a ti. Ustedes, por ejemplo, en una relación de trabajo, ¿saben cómo es su jefe inmediato, o su mejor amiga, o su peor enemigo? Porque tiene rasgos que son inherentes a su persona. El rasgo el rasgo cardinal es lo que me determina. Siempre manejo las cosas de la misma manera. Por ejemplo, si soy muy recto, todo lo manejo con rectitud. Ahora, yo dentro de esa rectitud, a lo mejor manejo rectitud en alguna área y no en otra, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el rasgo penetrante domina todo lo que hace una persona. Es tu DNA y es lo que te determina. Punto. El rasgo central puede afectar algunas conductas, no todas, que es lo que decía yo hace un rato. Y el rasgo secundario son formas no consistentes. A veces actúas así, a veces actúas de otra manera, con ciertos rasgos. Digamos ahorita, por ejemplo, se avecina una tormenta económica. Tú eres muy despilfarradora, entonces te dices a ti mismo, no, creo que debo controlar mis gastos porque se avecina una tormenta económica. ¿Qué sería un rasgo? Es un rasgo secundario, que obedece a una situación lógica, ¿no? Pero si tú eres un despilfarro constante y estás viendo que viene una situación muy dramática económica, pues a lo mejor sigues en el despilfarro porque tú todo lo despilfarras, que sería tu rasgo penetrante. Entonces, el rasgo secundario son formas no consistentes, a veces sí, a veces no. Depende de la situación, las flexibilizas. En cambio, el cardinal, no, el cardinal siempre va a estar presente, de una u otra manera. A ver, si tú eres muy coda, o si tú eres muy codo, siempre vas a ser así, vas a ser austero, pues, austero siempre. No te vas a dar un festín porque vas a gastar mucho. Entonces, ese sería el rasgo cardinal. Hay otra pregunta que tiene que ver con el síntoma de déjà vu. Déjà vu, jamais vu. Bueno, son trastornos de conciencia, ¿sí? De la parte de la conciencia que no tiene que ver con la neurofisiología y sí tiene que ver con la neurofisiología, porque se puede presentar, por ejemplo, una epilepsia del lóbulo temporal, donde hay espigas epilépticas, que se llama epilepsia temporal, te puede dar fenómenos de lo ya visto. El sujeto dice, es que tengo la impresión que yo ya he estado en este sitio, ya lo vi. O tienen el otro fenómeno que se llama jamais vu, fenómenos de lo nunca visto, en donde el sujeto ha estado en un sitio X y cuando está ahí dice que nunca ha estado ahí, fenómenos de lo nunca visto. Entonces, esto puede presentarse en las epilepsias del lóbulo temporal, pero también, ¿qué paciente podría, ya que estamos hablando de trastornos de personalidad, qué paciente podría tener fenómenos de lo ya visto? El esquizotípico. El esquizotípico puede tener fenómenos de lo ya visto. Sí, porque es muy místico muchas veces. Bueno, entonces continuamos y ahora vamos a hablar de Hans-Jürgen Eysenck.
Eysenck se inspiró mucho en Alport, tuvo una gran influencia. Él era un alemán que escapó de la Alemania nazi y se fue primero a París y luego se fue a Reino Unido, a Inglaterra. Entonces, en el Reino Unido, en Inglaterra, él trabajó en el hospital psiquiátrico en el Maudsley de Inglaterra, y ahí trabajó con muchos militares, la milicia. Él trabajó con la milicia, trabajó mucho con la milicia, y ahí él era un psicólogo inglés de origen alemán que estudió mucho la personalidad. Les decía yo que cuando se pusieron las cosas graves con los nazis, se refugió en Francia y luego se fue a Reino Unido, en donde trabajó siempre en el hospital Maudsley, ¿sí? Y murió en 1997. Eysenck, curiosamente, fíjense que Eysenck tiene un dato muy curioso, porque él tomó de inspiración, su musa de inspiración fue la propuesta que hizo la combinación de Hipócrates con Galeno. O sea, fíjense cómo tomó estas cosas y fíjense a dónde va a llegar. Él se inspiró en Hipócrates y Galeno, y entonces dice, bueno, obviamente que no lo pensó así, sino que acuérdense que hay una descripción acerca de, y de ahí toma la idea. Dice, bueno, el ser humano puede estar integrado por 4 elementos: aire, tierra, fuego, agua y fuego. Esos elementos tienen propiedades que pueden ser: el aire puede ser cálido y húmedo, la tierra puede ser fría y seca, el agua puede ser cálido y seco, y el fuego puede ser frío y húmedo, ¿no? Bueno, entonces él esquematizó esto, porque acuérdense que Hipócrates dijo, bueno, el predominio de los elementos puede ser, dependiendo qué predomine, se pueden dar las características de personalidad. El ser, el cómo ser. Entonces dijo, bueno, hay 4 humores en el hombre: la sangre, que me da un temperamento sanguíneo; el predominio de la bilis negra, que me da un temperamento melancólico; el predominio de la bilis amarilla me da colérico; y el predominio de la flema me da el predominio flemático, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, el sanguíneo podía ser el trastorno bipolar, ¿no? El melancólico, pues podría ser el depresivo; el colérico, pues el impulsivo; y el flemático puede ser el que sea tranquilón. Entonces, esto es como un antecedente que además él en sus escritos lo menciona. Y de acuerdo con no entiendo por qué esta diapositiva apareció así. Debo de haber presentado otra variante de mi diapositiva, pero bueno, yo lo tengo aquí. Está bien, así está bien. Así está bien. Déjala como estaba. Ahí decía, o debe decir primero, la teoría de Eysenck es eminentemente biologista. Él habla de pura biología. Considera que las diferencias individuales y de la personalidad en sí son expresión de actividades funcionales del sistema nervioso central. O sea, está hipofuncionante o está hiperfuncionante. Y utilizó en el análisis factorial identificando 4 niveles. Entonces, esos 4 niveles son muy fáciles y rápidos de aprender. Él dijo, bueno, de acuerdo con la estructura de la personalidad puede haber el 4º nivel, el primer nivel, ¿sí? Segundo, tercero y 4º nivel. En cada uno de ellos hay respuestas que son muy específicas. Miren, cuando yo veo esto, yo lo veo así como cada maestrito trae su librito, ¿no?
lo que alguien describió con un nombre o un calificativo, el otro describió casi lo mismo, pero con distinta connotación para hacerlo un poco suyo, ¿no? Dice, el primer nivel son respuestas muy específicas, ¿no? Dice, son conductas observadas que no tienen que ser propias del sujeto, es decir, son asuntos de la vida cotidiana, ¿no? Literal, de la vida cotidiana, ¿sí? En el tercer nivel, en el segundo nivel, estarían las que suele presentar el sujeto ante estímulos similares, es decir, ante tal o cual estímulo que se parece, yo siempre respondo igual, ¿sí? Más o menos siempre voy a responder igual. En el tercer nivel, dice, puede haber rasgos o factores de primer orden. Esto correspondería a los rasgos de Alport, que son secundarios, ¿no? Que hay correlaciones existentes entre las respuestas habituales, se pueden correlacionar, ¿sí? Es decir, cuando habla de respuestas, habla de conductas. Por ejemplo, yo puedo ser impulsivo, explosivo, baja tolerancia a la frustración y berrinchudo, ¿sí? Y finalmente el cuarto nivel, ¿sí? Está formado por las correlaciones que hay entre los rasgos. Es decir, en el cuarto nivel yo estoy estructurando porque hago una sumatoria de rasgos que son los que van a integrar mi personalidad. Entonces, él se planteó eso. El asunto es que él pasó por varios periodos, ¿no? En su primer periodo lo hace en 1947, en donde él hizo esta taxonomía de personalidad y describió las dimensiones de lo que era el neuroticismo y la extroversión, que voy a hablar más adelante de ello, ¿no? Y entonces él decía que no había ningún continuo entre la normalidad, ¿sí?, la neurosis y la psicosis. O sea, él dividía lo normal del neurótico del psicótico. No lo veía como un continuo, ¿no? O eres neurótico o eres psicótico, estás en esa polaridad. Pero eso lo hizo más o menos en 1947 y escribió un libro al respecto que se llama Dimensiones de la Personalidad. Esto va muy aparejado con lo que estoy hablando yo ahorita. Entonces, él dijo, bueno, miren, hay lo que se llama el modelo jerárquico, ¿sí?, en donde hay una dimensión y un nivel general que es básico, que es, por ejemplo, podría ser el neuroticismo. Hay rasgos, o sea, él pone ahí 2 rasgos, pero puede haber 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que quieran, ¿no? Y luego viene estos rasgos que me van a dar respuestas habituales, que son las que yo respondo siempre generalmente de la misma manera, ¿sí? Y después vienen las respuestas que son muy específicas. Fíjense la diferencia que hay entre respuestas habituales y respuestas específicas, ¿no? Ya finalmente en este último modelo jerárquico ya estaré yo planteando mis propias respuestas específicas. Entonces, él dijo, bueno, la personalidad de un sujeto puede estar vista como los rasgos típicos que definen cada dimensión. Entonces, inicialmente él habló de neuroticismo, extroversión y psicoticismo. Obviamente el psicoticismo se refiere a la psicosis, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los neuróticos? ¿No? Acuérdense que en un tiempo se hablaba de la neurosis de carácter, ¿no? Pues el neurótico no es más que el ansioso depresivo crónico. O sea, quiero obviar un poco para que ustedes lo puedan ejemplificar clínicamente, en donde un sujeto está de manera permanente con tristeza, depresión, timidez, ansiedad, tensión, miedo, culpa, emotividad, mal humor o vergüenza. O sea, el individuo está neurótico, pues, ¿no? Ya, para acabar pronto.
Eso es lo que diríamos que en el lenguaje coloquial, ¿no? El extrovertido, ¿sí?, que habla de que un sujeto puede ser sociable, despreocupado, asertivo, rápido, espontáneo. Eso extrovertido. ¿Quién entraría aquí en la extroversión? Pues entraría, por ejemplo, la persona histérica, ¿no? O en el bipolar en una fase de manía, ¿no? Y finalmente habla del psicoticismo, en donde el sujeto puede ser hostil, agresivo, impulsivo, frío, con falta de empatía, cruel y rígido. Entonces, basado en esto, en estos rasgos, fíjense bien que toma lo que dicen los rasgos de Alport, los agrupa, y entonces él dice que todo esto le da a él 3 dimensiones. 3 dimensiones. No se olviden lo que había dicho él de Hipócrates y Galeno, porque vamos a volver al final a replantear esto en términos, como decir, como que este esquema que él hace lo ilumina y entonces él sigue por su línea y se vuelve creativo y hace todo esto, ¿no? Entonces, dice, bueno, las dimensiones básicas de la personalidad son esta polaridad, que hay 3 dimensiones. Y pone así como versus, ¿no? El que es muy neurótico o neuroticismo y el que es estable emocionalmente, ¿no? Digamos que el estable emocionalmente sería aquel que tiene madurez o cierta madurez. Lo que pasa es que es muy difícil definir la personalidad madura, ¿no? Aunque hay ciertos estudios que dicen, bueno, el hombre maduro puede ser tipificado si tiene todo esto, ¿no? El extrovertido versus el introvertido. Y el psicoticismo o el psicótico versus la persona que es normal. O sea, habla de la normalidad con respecto a su funcionamiento que está dentro de la realidad. No está fuera de la realidad. Está dentro de la realidad. Entonces, psicótico versus persona normal. Entonces, él dice, bueno, generalmente el neurótico va a ser así, ¿no? Sujetos muy inestables emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, la sintomatología que tiene el paciente borderline, ¿no? Que es inestable emocionalmente, ¿no? Lo que caracteriza al borderline es la inestabilidad. Que tienen pobre tolerancia a la frustración, no hacen muchos berrinches, como los berrinches de los niños, ¿no? Pueden ser hiperreactivos, pueden responder de manera desproporcionada a los hechos de la vida cotidiana, se pueden comportar de manera muy ansiosa, angustiante y ansiosa, pueden ser depresivos crónicos, ¿no? O distímicos. Acuérdense que hay un término que se llama distimia, en donde viene de dis, irregular, y timos afecto, ¿no? De afecto irregular o de ánimo irregular, ¿sí? Entonces, el sujeto puede tener cambios de humor. Cambios de humor pueden ser variaciones del mismo afecto, y puede ser un tipo preocupado por las somatizaciones, ¿no? Somatizaciones que puede tener, que puede presentar. Entonces dice, este es un neuroticazo, y aquí estarían metidas muchos de los trastornos de personalidad graves del clúster B, ¿no? Y luego dice, bueno, están otros sujetos, o sea, la contraparte serían aquellas personas que tienen cierta estabilidad emocional, que son sujetos ecuánimes, equilibrados, muy calmados, despreocupados, controlados emocionalmente, y que ante un exabrupto fácilmente vuelven a la normalidad, ¿no? Entiendo que no quiero definir, y no es mi propósito de definir lo que es normal, porque eso nos llevaría a muchísimas broncas, ¿no? O sea, digamos que de manera normal estaríamos viendo, bueno, ¿está neurótico o no está neurótico? ¿Está psicótico o no está psicótico? Pues, ¿no?
Entonces, digamos que este sería como una persona de mucho control, ¿no? De mucho control sobre sí mismo, muy trabajado, digamos, en psicoterapia, ¿no? Entonces, habíamos dicho que Eysen había planteado, era el planteamiento de él era muy biologista. Entonces, aunque él medio describió esto, ¿sí? No dio más información. Yo creo que no lo dio porque no lo tenía. Estamos hablando de 1947, hace casi 70 años. Entonces, ustedes están viendo ahí una diapositiva en donde ustedes ven un corte sagital y ven, por ejemplo, la circunvolución del cíngulo, y lo que está en verde es el cuerpo calloso. Y luego ven un poco más abajo, ven hipocampo, que es la memoria, y luego ven la amígdala, que es como una uva deshidratada, y luego ven en amarillo, como si fuera una racada, en amarillo ven el fornix, y luego ven en el fondo en el tálamo. El tálamo es una estructura nerviosa porque pasa toda la información, todas las aferencias que vienen de afuera y de dentro del cuerpo tienen que pasar al tálamo. El tálamo sería como el cartero, que tiene que llevar información a todo el cerebro. Y ustedes ven que dice ahí corteza prefrontal ventromedial, que es la parte muy anterior del lóbulo frontal, que ocupa 1/3 del cerebro y que se encarga de coordinar la emoción. Por eso es que ustedes pueden ver, tomando un poco esta manera, que por ejemplo los grandes problemas de homicidios entre adictos y drogadictos y demás se da siempre en estados de intoxicación. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tú consumes activo resistol. Entonces, cuando tú inhalas el activo, vas a atravesar la criba etmoidal, los huesos de la criba etmoidal, y vas a intoxicar justamente esa parte que coordina la emoción, que se encarga de inhibir al sistema límbico. Entonces tú te desinhibes tu conducta y ya con la conducta desinhibida puedes hacer muchas cosas, porque no tienes conciencia de ello. Neuroanatómicamente es muy fácil entender esto. Entonces, esto es como para que ustedes vean cuál es el circuito de la emoción. No voy a entrar a explicar el circuito de la emoción, porque el circuito de la emoción es hablar del puro sistema límbico y hablar de la evolución que ha tenido. ¿Sí? Las distintas gentes que han planteado el circuito de la emoción, James Papez, hasta, no recuerdo el nombre de este último francés radicado en Estados Unidos, que fue el que describió más o menos todo esto. Nauta es otro, pero bueno, tengo una diapositiva que expresa muy bien todos los ingredientes anatómicos que hay en el sistema límbico, ¿no? Bueno, pero entonces, para Eysen, volviendo a Eysen, dice, el neuroticismo en términos es la activación del sistema nervioso autónomo simpático, o el cerebro visceral, o sistema límbico. Ahí dice, ¿no? El sistema límbico está integrado por todo eso, hipocampo, amígdala, septo, hipotálamo, y regula los estados emocionales tales como el sexo, el miedo y la agresión. Es responsable de la respuesta de lucha o huida frente al peligro. O sea, entonces ya dice, bueno, el neurótico tiene un umbral de excitabilidad de este sistema. Por lo tanto, es así porque tiene esta activación. Le echa la culpa a una neuroestructura. Entonces, dice, los neuróticos tienen umbrales bajos de activación del cerebro visceral y son incapaces de inhibir, por lo tanto, no controlan sus reacciones emocionales. Por lo tanto, ante situaciones de estrés, esto es como un ejemplo, hiperreaccionan con ansiedad, frecuencia cardíaca aumentada, tensión arterial, frecuencia respiratoria aumentada, tensión muscular y conductancia de la piel. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de las crisis de pánico. ¿Sí? Que se activó el sistema simpático, descargó noradrenalina y entonces se produjo toda esta respuesta en órganos blancos. Entonces él dice, bueno, los neuróticos así son porque son ansiosos, porque fácilmente se angustian. Entonces le echó la culpa justamente
a estas dos contrapartes. Entonces, cuando habla de la segunda dimensión, Eysen piensa que la diferencia fundamental entre ambos, ¿sí?, es debido al nivel de excitación cortical. O sea, dice, bueno, los extrovertidos están muy desinhibidos, están muy activos, son muy sociables, son muy vivos, son muy impulsivos. ¿Por qué? Pues tienen esta actividad. Los introvertidos son pasivos, poco sociables, irritables, reservados, subjetivos. Ahí sin querer ya me está él describiendo en el extrovertido a la histeria, a la bipolaridad en fase de manía, al narcisista, y acá me está escribiendo al esquizoide, al pasivo dependiente, pasivo agresivo. Pero entonces él lo polariza y dice, bueno, hay extrovertidos e introvertidos. Entonces los extrovertidos, y ambos tienen que ver con la excitabilidad de la corteza cerebral. Fíjense que ya no se metió con el sistema límbico, ya habló de la corteza cerebral. Todas estas fueron situaciones hipotéticas que él no confirmó, pero que lo propuso. Inclusive él hizo una escala para hacer esta clasificación de estas tres dimensiones. Dice, bueno, la tercera dimensión es el psicoticismo, o sea, el paciente que está psicótico, y la normalidad. Entonces dice, bueno, el psicoticismo, ¿qué es el psicoticismo? Bueno, son sujetos que pierden la cordura, son poco empáticos, insensibles, deshumanizados, antisociales, violentos, agresivos. Acuérdense que los pacientes psicóticos, muchos de ellos tienen episodios de violencia, agitación psicomotora, en donde hay que sedarlos y todo el show que a lo mejor algunos de ustedes ha presenciado, ¿no? Entonces, estos trastornos altos, estos trastornos van a tener puntuaciones muy altas porque son psicóticos o son prepsicóticos. Entonces dice, en cambio los normales, pues no tienen todo esto. Entonces, una vez que ha establecido estas tres dimensiones, dice, Eysen explica la biología del psicoticismo en donde él creía que el sujeto tenía niveles muy altos de testosterona. Entonces, él echaba la culpa a que los sujetos que tenían testosterona en demasía eran así, con esas conductas, ¿sí?, en donde había un incremento de la testosterona, pero además él presumía que había niveles bajos de monoaminoxidasa. Explico de manera muy concreta. La neurotransmisión es un proceso que se da en la sinapsis de neurona a neurona. Hay un espacio intersináptico con receptores y con neurotransmisores que van a entrar al modelo llave cerradura en los receptores postsinápticos. La MAO, hay MAO A y hay MAO B. La monoaminoxidasa es una enzima que es una barredora que está limpiando constantemente el espacio intersináptico que mide 300 Armstrongs. Entonces dice, si hay niveles bajos de monoaminoxidasa, entonces quiere decir que eso hace que la neuroestimulación sea persistente, porque no hay enzimas que catabolicen eso. La MAO-A va a catabolizar la dopamina y la noradrenalina, y la MAO-B la serotonina. Bueno, entonces más o menos está por ahí el asunto. Pero entonces, ya es 1952, entonces él escribió un libro que se llamó El estudio científico de la personalidad, en donde él esbozó esta tercera dimensión, el psicoticismo, y propuso que había un nivel jerárquico, que es el que les mencioné, de las dimensiones, los rasgos, las respuestas habituales, las respuestas específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, bueno, estos dos rasgos de impulsividad y agresividad, que no son más que variaciones de un mismo tema, se demostró que los niveles bajos de MAO es una característica que presentan los pacientes psicóticos, lo cual, bueno, en parte sí es cierto. Le faltó decir nada más que la psicosis, sobre todo esquizofreniforme o esquizofrenia, está dada por una abundante cantidad de dopamina en el espacio intersináptico que va a estimular en grandes cantidades los receptores postsinápticos,
que no pueden llenarse de ello, entonces eso es lo que produce los síntomas de las alucinaciones y los delirios. Vaya, la situación no es tan simplista, entiéndalo. Lo pongo simplista porque es una manera práctica de resolverlo, pero esto es mucho más complejo y ya entraríamos al asunto de la neuroquímica, que es otro asunto. Entonces, esta enzima va a degradar dopamina, noradrenalina y serotonina. Entonces, bueno, él ya le da una connotación bioquímica a la personalidad. Dice, bueno, aquí tiene que ver mucho la bioquímica, ¿no? ¿Y qué? Pues las gónadas y los neurotransmisores. Entonces él establece este cuadro, fíjense el cuadro, en donde retoma, ¿sí? Y dice, bueno, el psicoticismo y la normalidad, ¿no? ¿Cómo es el psicótico? Es sociópata, excitable, impulsivo, agresivo, psicótico, o sea, está loco para que nos entendamos. Y eso corresponde a lo que había descrito Hipócrates como el colérico. Y luego dice, bueno, la introversión, el sujeto es retraído, inhibido, con muy pobre socialización, con pobre introspección. Entonces, eso es el flemático, que correspondería a cómo es el esquizoide y el esquizotípico, pues, ¿no? Y luego dice, y existe el extrovertido. El extrovertido es muy sociable, desinhibido, impulsivo, teatrero, o sea, el border o la histeria. Y dice, bueno, pues este es el sanguíneo. Y el melancólico correspondería pues, al deprimido, ¿no? ¿Sí? En donde hay ansiedad y depresión. Entonces así él como que se contenta a sí mismo y entonces publica las bases biológicas de la personalidad en 1967, que ya corresponde al tercer periodo de su investigación. Él investigó mucho. A mí la pregunta si yo me encontrara a Eysenck, yo le preguntaría algo. Bueno, usted tuvo acceso a todos los soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca escribió nada sobre el estrés postraumático. Lo ideal es que hubiera descrito y escrito algo sobre el estrés postraumático, porque tuvo todo el material humano para hacerlo, ¿no? Todos aquellos soldados que llegaron producto de la Segunda Guerra Mundial, pues eran para él objeto de investigación, porque él investigó mucho, pero no investigó especialmente eso, ¿no? Entonces, él dice, bueno, esta es otra definición que de personalidad, por supuesto, en donde él dice, bueno, la personalidad es la organización más o menos estable, dice más o menos estable y duradera del carácter, ¿no? Volvemos al cuestionamiento del carácter, ¿no? El temperamento, la inteligencia y el físico, que determina su forma de adaptación al medio ambiente. Otra vez está el concepto de organización, adaptación al ambiente y del temperamento y el carácter. O sea, dijo más o menos lo mismo que dijo Allport, pero planteado quizás de una manera diferente, más neurobiologista, porque justamente en el 76, cuando él termina de hacer sus estudios, porque hizo inclusive una tabla que está muy reconocida para ver estas tres dimensiones, habló en el 76 de su cuarto periodo en donde expresó los mecanismos neurofisiológicos para describir todo lo que es el psicoticismo, ¿no? Y dio un planteamiento sobre que había una evidencia científica que relacionaba las alteraciones metabólicas de la dopamina con esquizofrenia, pero nada más lo mencionó y no lo explicó, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo creo que porque no había recursos de investigación para hacerlo, ¿no? Porque justamente el problema del descubrimiento de la esquizofrenia nace por serendipia, o sea, y les explico muy brevemente, en San Francisco había un grupo de gente obesa que quería enflacar y por lo tanto se echaba su metilfenidato, su dopamina, para inhibir el apetito, ¿sí? Para bajar de peso, pero a muchas se les pasó, muchas y muchos,
se les pasó la mano e hicieron lo que se llama la psicosis anfetamínica. La toma de anfetaminas de manera crónica y elevada, hablo de las dosis, puede producir una psicosis anfetamínica que se parece mucho a los síntomas de la esquizofrenia. Y es así como dijeron, aguas, ¿no? Parece ser que en la etiología de la esquizofrenia está metida la dopamina. Y es como hacen estudios de receptores de 1 y de 2 en el lóbulo frontal, y entonces ellos concluyen, ¿no?, que justamente existe la hipótesis bioquímica de la esquizofrenia, que es las alteraciones de bioquímica y de la interacción con la serotonina, ¿no? Porque descubrieron que la serotonina podía producir cuadros alucinógenos. Entonces vean ustedes cómo los estudios de Ising son una punta de lanza para el estudio de la neurofisiología, neuroanatomía y neurobioquímica a nivel de cerebro, ¿no? Entonces, Eisen lo que dice, bueno, en estos sistemas, en donde él dice, habla del físico, del temperamento, el carácter y intelecto, tienen una incidencia, ¿sí? Por ejemplo, el temperamento en la conducta afectiva, ¿no? La conducta afectiva. El carácter en la conducta de la voluntad. En el intelecto, la conducta cognitiva de la inteligencia. Y en el físico, de configuración corporal y neuroendocrina. Entonces, Eisen resumió y dijo, ustedes vean cómo él habla nuevamente de lo que dijo Alport, de los rasgos, y aquí al final está el TGP, trastorno grave de personalidad, dice, explicó las diferencias individuales en función de 3 dimensiones. Las diferencias individuales se refieren a los rasgos. Estas son un continuum a lo largo del cual podría situarse todos los individuos y cada uno estaría caracterizado por rasgos o factores comunes y esto conformaría los tipos de personalidad. Que para él serían esos 3. O sea, ahorita tenemos clínicamente descritos 10, ¿no? No se ha seguido describiendo porque Millón se murió. Todo el Millón, que es el que trabajaba en el DSM-4, pues se murió, ya nomás quedó Cloninger. Digo, hay muchos otros, yo creo que va a seguir la investigación. Entonces, Eisen resumió y dijo que intenta establecer un nivel causal, las bases biológicas de la personalidad. Entonces dice, concluye, ¿no? El neuroticismo se produce porque hay alteraciones entre el lóbulo frontal y el sistema límbico, porque el lóbulo frontal no inhibe el sistema límbico. La introversión, y aquí ya lo deja abierto, ¿no? Se debe a que hay una alteración en el sistema reticular activador ascendente, que es cerebro reptiliano, y el psicoticismo se debe a que hay un aumento en la actividad androgénica, ¿no? Entonces, según Eisen, los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias genéticas. O sea, obviamente, si tenemos diferencias genéticas, pues va a haber diferencias en todo, ¿no? Sin descartar la influencia del ambiente, entonces, así, pero plantea que aquí tiene que ver mucho la interacción familiar, el conjunto de interacciones que tenemos en nuestra familia. Entonces, dice que todos estos factores genéticos y ambientales determinan la conducta. Entonces, propone que las personas nacen con una neuroestructura muy específica que va a causar discrepancias en su actividad. Es decir, finalmente, todos nacemos con la misma neuroestructura, que funciona de manera diferente o mal. ¿Sí? Entonces él lo deja ahí como un hallazgo de él, nunca termina de explicar porque yo creo que volvemos al problema. Yo creo que parte del problema, y lo digo con mucho respeto, se debe a que ellos eran psicólogos. No tenían el enfoque médico, científico, en ese sentido nada más. Podían hacer bioestadística y todo ese rollo, pero a la hora que tenían que interpretar ciertas cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, yo he documentado 3 pacientes que he visto, yo soy paidopsiquiatra, que desarrollaron en la adolescencia, debutaron con esquizofrenia. Ustedes saben que dentro de la etiología del trastorno hiperactivo existe que hace falta dopamina, entonces le damos metilfenidato para aumentar la dopamina.
entonces el paciente disminuya ponga atención, esté quieto y no sea inquieto y además que no sea impulsivo. Ya. Pero en esos 3 pacientes que debutaron en la adolescencia como esquizofrénicos, en los 3 había antecedentes de familiares con esquizofrenia. Generalmente tíos y abuelos que desarrollaron esquizofrenia. Entonces a mí me ha llamado la atención justamente porque en la esquizofrenia la alteración es la dopamina, y en los niños hiperactivos el problema está con la dopamina. Entonces como que hay una correlación, pues, ¿no? Entonces yo creo que en un momento determinado ellos no pudieron explicarnos más porque tenían estas limitaciones, ¿no? Entonces, pero esta es la contribución de Eysenck, que yo creo que es muy importante porque abrió la puerta al estudio de la neurobiología, y yo creo que el camino va hacia allá, a interpretar la neurología. Ahora que veamos a Cloninger, posiblemente la semana que entra, que no creo que nos dé tiempo, quiero ver muy bien a Cloninger para que ustedes puedan ir integrando todo eso. O sea, la finalidad del inicio de estas cosas que estoy planteando es que al final podamos hacer un constructo, y en ese constructo nosotros podamos tener ya de manera integrada todo lo que es la psiconeurobiología, y que nosotros podamos ver en todas estas perspectivas, la perspectiva psicodinámica, la perspectiva cognitiva, la perspectiva interpersonal, la perspectiva biológica, ¿no? Y que además en cada uno de estas perspectivas nosotros podamos ubicar a quienes dispararon el conocimiento hacia esas posturas, ¿no? Creo que todos los investigadores, con sus limitaciones, que hicieron todo esto, hay que apreciarlo, porque nosotros tenemos que evolucionar, evolucionar el conocimiento de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, bueno, terminamos con Eysenck. Preguntas. Todo este material se los van a mandar, ¿eh? Sí se los van a mandar, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Alguien que quiera preguntar? Uh-huh. ¿Quién es el autor? Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, ¿ya te están preguntando? Ya. A ver. Andrea. Andrea, ya tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Mire, Eysenck, ¿cuál es la escala que más se utiliza para evaluar a los pacientes o para, por ejemplo, realizar un estudio de investigación? ¿Cuál es la escala más recomendable que contemple los 3 niveles o los rasgos de personalidad? Gracias. Lo que pasa es que Eysenck hizo varias escalas, ¿sí? Creo que hizo 3 escalas. La última lleva su nombre. Entonces tú buscas, tú ves la escala y lo buscas por su nombre, ahí te aparece, ¿sí? Pero si La no te doy escala el de dato, personalidad de sí, Eysenck, ¿no? de Eysenck, sí, esa es. Pero es que él hizo 3, creo. La que se creó, creo que en 1980 y tantos, fue la última que él hizo. A las primeras no les puso el nombre de él, les puso la escala de Maudsley, porque él trabajaba en Maudsley, en el hospital. Pero ya la última escala ya la personalizó, ¿no? Porque obviamente quería pasar, tener la gloria de pasar como un investigador serio, ¿verdad? Entonces le puso su nombre, esa es la escala.
No sé la abreviatura cómo está, pero tiene que ver con sus siglas de él. ¿Sí? EPQR, Esa es, esa. esa es. Ajá. Esa es, sí. Ah, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Am, Alejandra Torres nos escribió. Alejandra. ¿La esquizofrenia es hereditaria? 80% sí. Sabemos que hay una gran penetrancia en la esquizofrenia y sabemos que el 80% de la esquizofrenia es heredada. Aquí la duda, y mi duda muy personal, es que, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno de personalidad esquizoide y trastorno de personalidad esquizotípico tienen muy poca variación. En cambio, el esquizotípico está considerado como el precandidato a tener esquizofrenia y el esquizoide no. ¿Por qué? No lo sé. Esa es una pregunta que me he estado haciendo, ¿no? Cuando se supone que el esquizoide y el esquizotípico son como primos lejanos, ¿no? ¿Qué más? Aguirre Zavala, ¿tienes la palabra? Recuerda prender tu micro. ¿Quién era? Aguirre Zavala, es... No puedo preguntar. Si pueden, por favor, leer la pregunta ustedes, por favor. Ya se escucha. Que ya se escucha, me dicen. ¿A qué edad aparece la esquizofrenia? Esa es la pregunta, bueno, ok. ¿Ya no hay otro? No, sí, pero ¿a qué edad aparece la esquizofrenia? ¿A qué edad aparece la esquizofrenia? A ver, miren. Hay el trastorno esquizofrénico, hay lo que se llama la esquizofrenia infantil. Antes no aparecía en los tratados la esquizofrenia infantil y lo ponían como un trastorno del desarrollo. Ahora no, ahora ya hay. Yo solamente he visto un solo caso de esquizofrenia infantil y he visto 3 casos de trastorno bipolar en niños de 9 a 12 años, en toda mi historia profesional. O sea, yo soy psiquiatra de los antiguitos, ¿eh? Yo salí como en el 82 o en el 84, ya no me acuerdo, ¿sí? Entonces ya llovió, pues, ¿no? Entonces, he visto estos casos y son la sintomatología es muy espectacular. Por ejemplo, los niños con bipolares me los han llevado porque consideran que son niños hiperactivos y ya cuando empieza el análisis clínico, dices, no, este niño es bipolar y confirmas el diagnóstico porque das los medicamentos para la bipolaridad y mejoran. En cambio, le das tú los medicamentos para el TDA y los exacerba, los pone mal. Y solamente he visto un solo caso de esquizofrenia infantil. 1 o 2, no más. Pero existe la esquizofrenia infantil. Ahora, abundo. Esquizofrenia que se presenta en la adolescencia tiene muy mal pronóstico. O sea, es como el cáncer de la enfermedad mental. ¿Sí? Se los lleva la tristeza. Yo tengo ahorita un caso de un muchacho que empezó con sintomatología esquizoide, como entre los 18, 20 años, todavía estudiaba, les damos antipsicóticos, estuvo muy controlado, los padres muy apegados al tratamiento. Él ahorita tiene como unos 26 años y nada más de pronto, a pesar de tener el tratamiento, irrumpió en una psicosis con toda la sintomatología esquizofrénica que se ha vuelto muy resistente a los tratamientos. Es así como de los casos que yo puedo recordar de esquizofrenia de inicio en la adolescencia, que se comportó de una manera muy insidiosa, muy insidiosa, y casi te apena, ¿no? Pero la verdad que los papás han hecho todo, sacrificios para los medicamentos, todo eso, ¿no? Y mejora a veces y luego pues, se pone mal y evoluciona por ciclos, ¿no? Pero
aquí lo más característico es que la esquizofrenia que peor evoluciona es la hebefrénica, y la que tiene mejor pronóstico en la esquizofrenia es la paranoide, ¿sí? Entonces tú tienes el diagnóstico diferencial entre esquizofrenia paranoide, trastorno delirante paranoide y delirium paranoide. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Porque tú cuando haces una exploración, un examen mental, y vas uniendo toda la sintomatología, y al final te tiene que arrojar con tu experiencia el diagnóstico, ¿no? Pero sí, cuando empiezan la adolescencia les va muy mal. Mi experiencia y los libros lo dicen, ¿no? Tienen muy mala calidad de vida porque empiezan muy jóvenes, entonces pues ya no pueden estudiar, no se casan, no tienen hijos, dependen al 100% de la familia, y es como una situación muy triste para la familia tener un adulto joven con esta enfermedad. Es como cuando tú ves que se muere un niño o un adolescente, ¿no? Algo pasa en ti que te mueve, dices tú, pues que no se mueran los niños ni que se mueran los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pero pues la vida es así, ¿no? Así dice una frase: Dios perdona porque es su obligación. Los hombres a veces perdonamos, la naturaleza nunca perdona. Y bueno, es cierto, ¿no? Entonces, ¿nadie más? ¿Qué más? Patricia, por favor. Pati, ¿qué pregunta de Pati? ¿Ya puedes hablarnos, Pati? ¿Cuál es tu pregunta? Ya está abierto el micrófono. Ajá. ¿Ya está hablando o qué? Ahí está hablando. Te escucho, Patricia. No, no te escuchamos. ¿Te parece si mientras leo las otras dos preguntas y mientras me pones la tuya en el chat? A ver, la otra pregunta. Norma nos menciona, ¿cuáles son los estudios actuales de investigaciones donde se definen estos conceptos? Los conceptos de los... A ver, lo que pasa es que esto ha sido como varios investigadores que de alguna manera han tenido sus propuestas. Es como hablar de freudianos y neofreudianos, ¿no? Entonces, varios han seguido cierta línea de investigación y han llegado a conclusiones que han podido confirmar con la investigación. Pero el último que habló, y les juro que es muy complejo entenderlo, también es Millón. Millón es el que hizo la clasificación en el DSM-4, ¿sí? A veces dices tú, es que yo quiero una bibliografía más actualizada. Sí, pero la bibliografía más actualizada no la puedes tener a la mano porque no hay mucha investigación respecto de. Entonces ese es el problema, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, el libro de Millón, que es el último que escribió, que es un libro gruesote, no recuerdo cómo se llama, se los traigo la vez próxima, o en PDF se los van a mandar. Él lo escribió como en el 2010, 2012, en donde dijo, bueno, hay propuestas, ¿sí?, de nuevos trastornos de personalidad que se pueden incorporar al DSM-5. Uno de ellos es el problema del sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no? Y otros que tienen que ver con los trastornos del afecto. ¿Qué otra pregunta? ¿La mitomanía es un trastorno? ¿A qué trastorno se asocia? A ver, es decir, la mitomanía es un rasgo. Es decir, el rasgo está ahí, es como un pastel, ¿no? Ahí está el pastel, está el síntoma, es la mitomanía. Pero, por ejemplo, una histeria, ¿sí? Quiero aclarar una cosa, que cuando yo hablo del histérico, el paranoide, el borderline, de ninguna manera estoy hablando
de manera peyorativa, ¿de acuerdo? Eso quiero que quede muy claro, muy respetuosamente, porque yo mismo, o sea, si me preguntan, doctor, ¿y cuál es su rasgo? Pues yo soy obsesivito, ¿no? O sea, creo que se me ve, pues, ¿no? Entonces, en el asunto de la mitomanía, por ejemplo, el borderline puede ser muy mitómano, la histeria puede ser muy mitómana, porque puede crear escenas, teatrales de algo, porque te puede mentir y contar cosas que no pasaron como dicen que pasaron, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces te puede estar mintiendo constantemente. Entonces, el mitómano es alguien que, ese sería un rasgo esencial, por ejemplo, ¿no? Siempre miente, o siempre cuenta cosas increíbles, ¿no? Hasta todo el mundo lo dice, no, es que fulano, o el robo, ¿no? La mentira, el robo, o la fuga. En los niños, por ejemplo, es muy frecuente, los niños que roban, los niños que se fugan, que se van de pelucas, no se van, y los niños que mienten. Entonces es una triada de un trastorno de conducta que va a ir evolucionando. Entonces tú puedes ir viendo cómo se van incorporando o floreciendo ciertos rasgos, porque se van a agregar otros más, que son los rasgos secundarios que sostienen la personalidad. O sea, por ejemplo, una mujer sociópata, pues es mentirosa. Una histérica, pues es mentirosa. Un trastorno borderline es mentirosa. Pero a lo mejor la obsesiva no miente. Te dice la verdad aunque te duela, ¿no? Porque se guía mucho por lo cognitivo, no por lo emocional. Y ahora, cuando hablamos de esto, pues habrá que, pues hay sociópata que es asesino, el sociópata que es asesino, pero hay sociópatas de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, esos no matan, pero cómo hacen daño, ¿no? Entonces, depende en dónde se incrusta el rasgo, pero la mitomanía es eso, pues, ¿no? El paciente que está miente y miente. Y luego, lo difícil es cuando llegan yo me acuerdo que cuando yo vivía en México y daba mi consulta, yo me vine después del terremoto de México. Yo no pensaba venirme a Veracruz, pero después de que se dio el terremoto me vine. Yo estaba orgulloso de que tenía unos bonsáis muy bonitos en mi consultorio. Me gustaban mucho los bonsáis, andaba con ese rollo de los bonsáis. Y un día vi un paciente sociópata que cuando se fue, se llevó los bonsáis y ya nunca más regresó. O sea, literalmente me robó los bonsáis, pues, ¿no? Entonces, bueno, son gajes del oficio. Entonces tú tienes que ver a veces justamente cuando el paciente está mintiendo, y si lo estás mintiendo, pues tienes que confrontarlo, ¿no? Porque de eso va a salir algo. Si vas a iniciar un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra? A ver, vienen. Gloria, tienes la palabra. ¿Quién? Gloria. Gloria. Hola, buenas noches. Hola, Mi Gloria. pregunta es, ¿el narcisista se da cuenta de que lo es? ¿El narcisista? Ajá, Es la pregunta, ¿el narcisista? sí. Pues yo creo que sí. Si no se da cuenta, se lo dicen. A ver, ejemplo, no quiero poner ese ejemplo porque a lo mejor me puedo meter en Honduras, pero bueno, pues el peje es narcisista, es megalómano, Ajá, ¿no? La cuarta transformación, pues es él, ¿no? Y te pone las imágenes, ¿no? Te pone Benito Juárez, Madero, sí, Lázaro Cárdenas, y la foto que sigue es la de él, sí. ¿me entiendes? Entonces, pero tiene esa triada de sintomatología, ¿sí? Que es la paranoia, ya sabes que los conservadores siempre tienen la culpa, ¿sí? Ajá, La megalomanía, ¿sí? Es que lo que yo voy a hacer es lo único, lo real, lo bueno, y lo que va a cambiar claro. todo esto. Vaya, no hay posibilidades de una reflexión, de un insight introspectivo que te lleve a cuestionarte a ti mismo. Entonces, y además, toda la sociopatía que hay, ¿no? Entonces, son tres ingredientes muy perversos que tú los puedes ver en Donald Trump. Ahí Sí, están los tres también. ingredientes, ¿no? Entonces, Sí, ves, el rasgo sociopático, se llama la triada oscura o el maquiavelismo le llaman, ¿no? Porque son muy ajá, maquiavélicos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú estás versado en estos rollos clínicos, pues difícilmente te engañan, ¿no? Porque tú los estás viendo, ok. ¿no? Porque además, pero son peligrosos porque tienen iniciativa. Y la iniciativa nos lleva al baile a todos. Y eso lo digo con mucho respeto, pues, para los que tengan ese credo, pues, ¿no? Pero, pues,
tú lo ves de manera desnuda y lo ves como un trastorno de personalidad. Es como si a ti te dijeran, oye, ¿qué personalidad tiene tu mamá y tu papá? Pues lo siento mucho, papi, pero fíjate que tú eres esto, esto y esto, y mami, tú eres esto y esto y esto, ¿no? Con mucho respeto, ya ves como dicen ahora, ¿no? Con mucho respeto de X, ¿no? Sí, Entonces yo creo que el narcisista, pues sí, el narcisista, el narcisista, Juan José, permíteme un momento. el narcisista sí está consciente, pues, ok, ¿sí? ok, El muchas narcisista está gracias. consciente y si no, tienes que hacerlo consciente, pues, ¿no? Ok, ¿Sí? ok, Ok. doctor, muchas gracias. ¿Quién más? Iría Patricia y de ahí el compañero Juan José. Patricia. No te oímos, Pati. Por algún motivo no te escuchamos. ¿No? ¿No se Ya. escucha? Ah, ya ¿Ya? te escuchamos. Ajá. Ah, ok. Gracias. De hecho, bueno, son dos preguntas. Uno, si esta pandemia nos generará trastornos de personalidad también asociados al COVID, ya que hay todo un post-COVID a nivel médico también que se está trabajando, todo lo que afecta a una serie de órganos. Y otra, ¿qué comorbilidades podrán heredar, por ejemplo, el esquizoide hacia un hijo? ¿Qué comorbilidad puede tener un esquizoide hacia un hijo? No, eso no, esa parte no. Comorbilidades heredará. Ah, ya, ok. A ver, en primer lugar, que esta pandemia va a significar mucho, sí, sí va a significar mucho, porque nos está haciendo que cada uno de nosotros manejemos el estrés. ¿Cómo lo vas a manejar? Con los recursos de tu personalidad. Tú puedes desarrollar tranquilamente, por ejemplo, yo he visto ya ahorita casos en el consultorio de una fobia simple al coronavirus. Fobia simple, ¿sí? En donde oyen la palabra virus y olvídate, ya, ¿sí? No sales, o sea, literalmente estás enclaustrado en tu casa sin tener un contacto con el exterior. Que va a producir un estrés sostenido, sí lo va a producir. Que va a disparar otros rasgos tuyos, también los va a disparar. ¿Sí? Por ejemplo, la angustia de muerte, ¿no? Tú puedes tener literalmente una angustia de muerte ante, lo cual yo creo que es muy coherente, muy congruente y muy realista, pero también puede ser una situación desproporcionada, ¿no? Ahora, que ese estrés sostenido te va a generar un conflicto, pues sí, sí te lo va a generar. ¿Por qué? Pues te puede disparar fácilmente un cuadro diabético o hipertensivo, ¿ya? ¿Por qué? Por el estrés sostenido, o te puede producir un colon irritable, ¿no? O una situación migrañosa, o una comorbilidad hipocondríaca, ¿no? Tú puedes desarrollar una hipocondria. O sea, de hecho, hace poco, yo tengo una clínica donde hacemos la prueba rápida, ¿no? Para los pacientes que se internan. Entonces, mi hijo llegó, me dijo, oye, ¿me puedes vender una prueba rápida? Sí, le digo, ¿por qué? Es que mi cuñado está mal. ¿Qué le pasó? Pues es que creo que tiene COVID. Entonces no tenía ningún síntoma de COVID. Había tenido un despeño diarreico nada más, pero ni tenía dolor de cabeza, ni fiebre, ni nada. Y eso duró un día, entonces él ya se sentía infectado y se sentía que iba de directo al hospital, pues, ¿no? Entonces y lo estaba viviendo con mucha angustia. Pues ese es un buen ejemplo de una situación hipocondríaca, por ejemplo, ¿no? O sea, porque la hipocondria en qué personalidad se inserta. Si la hipocondria se inserta en un obsesivo, pues va a desarrollar cualquier cantidad de enfermedades que lean. Pero a lo mejor lo vive con mucho temor y con mucha angustia, con mucha inseguridad, lo cual a mí me parece muy lógico. O sea, tú tienes que estar con todas las precauciones habidas y por haber, ¿no? Pero bueno, sí hay. Ahora, ¿qué comorbilidades puede tener el esquizoide? Alguien me preguntó, no sé si fuiste tú, que, bueno, tú tienes rasgos de personalidad y tienes una estructura de personalidad, ¿sí? Pero puedes tener rasgos de otra personalidad. Y esos otros rasgos a lo mejor tú no los ves, pero sí los puedes ver en el otro. Y es cuando esa es una elección de pareja. Por ejemplo, ¿sí? A ver, por ejemplo, María Félix y Agustín Lara. María Félix tenía una persona narcisista activa,
Y el flaco de oro era narcisista pero pasivo. Hicieron se llama colusión narcisista como pareja. Era una pareja narcisista, ¿sí? Entonces tú estás viendo ahí cómo se complementan las estructuras de personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las parejas también cuando se da la patología se da porque tú te casas con tu personalidad y tus rasgos con el otro y pueden resultar complementarios, ¿sí? Entonces, el esquizoide sí puede tener comorbilidades. Generalmente, puede ser, por ejemplo, pasivo-dependiente, más aislacionista y pasivo-dependiente, o puede dar un viraje a la esquizotipia, por ejemplo, ¿sí? Y tiene su comorbilidad. Entonces, todos tenemos, lo que predomina es lo que hace tu personalidad, pero tú puedes tener rasgos de otra personalidad, que pueden ser buenos, no necesariamente son malos. O sea, quiero que se quite un poco la cabeza que necesariamente son. Por ejemplo, ser histriónico es fundamental para una actriz. Ser obsesivo es fundamental para un científico. Es fundamental, porque tú te vas a trabajar con tu personalidad. Entonces, imagínate, si un científico no persevera, pues no descubre, ¿no? Entonces, uno tiene que estar viendo más que nada, no se trata que tú tengas una personalidad única. Puedes estar, lo importante es que seas autoperceptivo y lo veas. Y hay gentes que ya pueden tener, por ejemplo, el contador que llega a consulta siempre te pide recibo, siempre quiere su recibo. Bueno, el abogado que llega a consulta siempre es litigante y te va a ir a cuestionar cosas y cosas y cosas y cosas porque no las quiere ver, ¿no? Entonces estás en una sesión en donde está litigando, pues, como buen abogado. ¿Me explico? Entonces hay muchas cosas que se dan en el setting terapéutico porque tú trabajas con la personalidad de la gente que va a verte. Y hay gente que puede ser muy agresiva. Entonces, ¿tú qué tienes que ser? Tienes que ser muy tolerante, con muchas expresiones, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cierto respeto al setting terapéutico, ¿no? Entonces, a veces hay gente que tú dices bueno, no lo vuelvo a ver, ¿no? Yo tengo pacientes sociópatas que son parte de un cártel, por ejemplo, pues ya dices tú ahí, ¿qué onda, no, con esto? También tienes que cuidar todo ese aspecto, ¿no? Entonces, en fin, podemos hablar interminablemente de esto, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay? Juan José. Gracias. Juan José. Bueno, la inquietud era, desde el punto de vista discursivo, que se maneja, por ejemplo, que la ciencia médica, o cuando menos así lo he interpretado, que la ciencia médica es poseedora de la verdad y de la realidad. Entonces, que te posicionas en esa ciencia médica y puedes categorizar diferentes situaciones biopsicosociales que ya están determinadas por ese hecho. Es decir, que el caldo del cultivo, que podría ser la ciencia médica, determina con muchísimo grado de verdad y muchísimo grado de realidad la situación discursiva. Y entonces no te permite ningún error. Pero yo creo que ese determinismo, al volverse una situación casi absoluta, precisamente cohíbe lo que es el conocimiento. Porque también están las ciencias sociales y también las ciencias sociales tienen su repercusión en lo que es la cosmovisión, que tendríamos que estar en una tensión donde ambas ayuden a entender lo que podría ser un fenómeno de la verdad o de la realidad. Esa es una observación que simplemente hago. ¿Es adecuado tu comentario? Me parece que abona para lo que estamos hablando. ¿Sí? Ya, terminamos. 2 preguntas más. Gloria. Gloria. Gloria.
No, pues que faltan 2 gentes que preguntaron. O sea, aquí estamos como en los gallos, ¿eh? Como dicen en los gallos, ¿no? Todos pagados, sí, ábranse las puertas. Entonces, hasta que agotemos los aspectos del tema, pues nos vamos, pues. O sea, yo no tengo premura por el tiempo. Yo vine a pasarla bien en 4 horas, pues. Y Sí, a no. transmitirles lo que yo sé, pues, ¿no? Si no está Ajá. Gloria, Laura Portilla, por favor. Laura Portilla. Sí. Buenas noches, Sí. doctor. Dime, Laura. Mi pregunta es, usted mencionó el neuroticismo. ¿Puede haber neuróticos ansiosos y neuróticos histéricos? Esa es la pregunta. Sí, sí, doctor, que Bueno, si puede haber a ver. dentro de ese neuroticismo que mencionó. Bueno, a ver, con respecto, estamos hablando de la evolución histórica del proceso de clasificación de las personalidades. Hay muchas variantes. El neuroticismo es una dimensión que ahora al neuroticismo no se le llama neuroticismo, se le llama trastorno grave de personalidad. Pero la ansiedad es un síntoma inherente al ser humano. Todos podemos ser ansiosos, todos, pero hay una ansiedad que es, entre comillas, neurótica y una ansiedad que es psicótica. No es lo mismo la ansiedad que yo tengo, porque mañana voy a abordar un avión, ¿no? Y yo llego a la terminal y de pronto veo una noticia de que se cayó un avión, entonces yo digo, me pongo muy ansioso, me angustio, ya no me quiero subir al avión y digo, yo ya me voy, ¿sí? Y cuando digo, ay, no, es que mi vuelo no era para hoy, era para la semana que entra, ¿no? Pero ya hice toda una respuesta emocional, porque ando con una ansiedad flotante, así se llama, ansiedad flotante. No es lo mismo al paciente delirante, paranoide, que sospecha que esa patrulla que pasó dando un rondín por su casa, lo anda buscando él y él se va a poner a salvo, porque esa ya es una ansiedad psicótica, paranoide. No es lo mismo con la ansiedad somática, en donde usted le sale una hiperkeratosis en su por la edad, pues, que salen estas manchas, entonces usted piensa que es un melanoma maligno y que usted se va a morir en 3 meses, pues, o sea, no es lo mismo. Ahora, que todos tenemos la posibilidad de experimentar ansiedad, pues todos, de hecho, en este momento todos estamos experimentando ansiedad, todos, usted, yo, el vecino y demás, y quien diga lo contrario, pues yo creo que no está muy bien situado, ¿no? ¿Por qué? Por razones de la pandemia, porque este virus no sabemos en dónde va a encontrar tierra fértil, y cuando encuentra tierra fértil te despedaza, en 15 días usted ya no está en este mundo, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí es una situación gravosa. Yo creo que, como dice el refrán muy mexicano, el miedo no anda en burro. Es importante que tengamos temor, ¿verdad? Y que nos cuidemos y que hagamos todo el número del aseo y demás, ¿no? Porque eso nos mantiene más o menos un poco evitando todo este contagio, no salir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, la ansiedad está ahí. Yo que tengo un trastorno borderline, pues puedo tener ansioso porque rompí con mi novio y me quiero suicidar. Y hago la finta de que me quiero cortar las venas con galletitas de animalitos, ¿no? No es lo mismo que la histérica que hizo un gran show porque rompió con su novio y además era el amor de su vida, ¿no? Entonces ya todo el mundo se enteró, ya le contó a las amigas, al otro día ya hicieron un desayuno las amigas y ya está contando ella el chisme, y entonces ya todo el mundo está como apapachándola, ¿no? Y trae una ansiedad por el desapego. O a lo mejor la ansiedad que tiene el obsesivo, que a lo mejor está sufriendo a solas su proceso de ruptura, o un duelo depresivo por la muerte de un amigo querido. Entonces la ansiedad siempre está presente. ¿Cuándo se vuelve la ansiedad patológica? ¿Cuándo? Ojo, cuando es muy intensa, que dura más de 3 meses. Cuando es desproporcionado al evento que la ocasiona, ¿sí? Usted no puede tenerle miedo a las hormigas, ¿verdad? Más que si es fóbica, entonces sí le va a tener miedo. Es desproporcionado al evento que la ocasiona. Cuando cuarta su libertad de acción. Usted ya no sale porque teme que las hormigas la vayan a devorar, ¿sí? Y quinto, cuando la explicación objetiva no reduce la ansiedad. Bueno, mira, yo creo que las hormigas
pues tú estás grandote, pesas como 100 kilos, está muy difícil que una hormiga te vaya a devorar, es ilógico, pues, ¿no? Pero cuando se cumplen esos 4 parámetros, entonces podemos decir que la ansiedad es una ansiedad patológica, enfermiza, ¿no? Que puedes caerle a un neurótico, a un psicótico, a un viejito, a un muchacho, etcétera. Hace poco acabo de ver un muchachito de 12 años que durante la pandemia presentó una respuesta de angustia de separación y se negaba a comer. Entonces, el motivo de la consulta es que no comía, y lo que el muchacho tenía era una angustia de separación, quería estar con papá y mamá todo el tiempo, no quería quedarse solo. Era una angustia desproporcionada. Sí, y además le explicaban y él no entendía. Entonces, dices tú, ¿cuál es el diagnóstico? Pues tiene una angustia de separación. ¿Qué persona va a desarrollar este muchacho? Pues va a ser una persona pasivo-dependiente, porque la familia simbiótica amalgamada ya generó, ¿sí?, la semilla para que él vaya a ser una persona dependiente, ¿no? Y si no puede enfrentar el afrontamiento social, pues a lo mejor se vuelve alcohólico. Entonces tú tienes más o menos la historia. Es decir, todos son hipótesis, tú trabajas con hipótesis con los pacientes. Entonces llega un momento en que tienes que relacionar A más B más C igual a tanto. Por eso los rasgos, cuando tú ves esos rasgos en el otro, pues puedes ver cuáles son. Generalmente cuando tenemos rasgos que son comunes nos caemos bien. Dice, ay, qué bien me cae fulano porque es... Ay, ese me cae gordo porque nunca se ríe, no festeja nada, es muy frío, es muy calculador, es muy distante, nunca dice mi amor, nunca dice te quiero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, Sí. depende, ¿no? Y tú puedes caer mal por muchas cosas, a lo mejor es extremadamente objetivo, o eres muy pleitista, o eres irritable, o no sabes plantear las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que justamente como yo dije, nosotros vivimos con nuestra personalidad que está integrada por temperamento, carácter y por todos los rasgos que tenemos. ¿Cuáles? Pues los que son inherentes a su desarrollo. Cómo influenció su educación con sus padres, su madre, su familia, cómo fueron, vivían en África, vivían en China, vivían en México, vivían en Estados Unidos, eran inmigrantes, no eran inmigrantes. Todo eso es una multifactorialidad para poder sacar una conclusión. Pero lo más importante es entender, y aquí vamos a ver a Harry Star Sullivan, ¿sí?, cómo está la relación interpersonal. Entonces él va a hablar de la empatía, de la comunicación, y es como nosotros vamos a ir integrando todo. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a hacer ahorita con lo que estamos haciendo con el taller es hacer un rompecabezas, en donde vamos a poner todas las piececitas, lo que dijo Alport, lo que dijo Aces, lo que dijo Cloninger, lo que dijo el modelo Big Five, lo que dijo Sullivan, etcétera. ¿Sí? Y ya lo integramos y les damos su mérito a todos y cada uno de ellos. Yo se empecé diciéndoles a ustedes, nosotros tenemos un desarrollo de la personalidad, de todo lo que es la personalidad, gracias a los psicólogos clínicos. O sea, porque los psiquiatras no nos hemos metido a revisar esto, ni hacemos psicometría, ni nada, porque no sabemos, así como ellos no saben de medicina, ¿no? Entonces, para mí la psicología y la psiquiatría son únicas. Es una integración de un equipo dual en donde estamos trabajando para un bien común. No tenemos que dividirnos, tenemos que actuar de manera compartida, con lo que sabe qué hacer cada uno de nosotros, y llevar la fiesta en paz y tener una actitud amable, sencilla, de ayuda, de ayudar al paciente, y ser cuates de la misma profesión, pues, ¿no? Bueno, al menos así lo pienso yo. Sí, Sí. claro. Bueno, Bien. entonces Muchas gracias. Nos vemos para el próximo miércoles. El próximo miércoles estoy con ustedes. ¿Otra pregunta? A ver, ¿cuál? ¿Cuál es? Dice que cómo se puede distinguir de un rasgo hereditario o de nacimiento a uno que fue adquirido. Bueno, no, lo que pasa es, a ver, lo quiero entender, quiero que se entienda esto. O sea, a mí los genes me generan un temperamento, y en ese temperamento está matizado por el desarrollo de los rasgos, pero los rasgos no se desarrollan si yo no tengo la estimulación del medio ambiente. O sea, mi familia, mi mamá, mi papá me ayudan a que ese rasgo aflore, explote. Yo me puedo volver muy ahorrador, soy muy ahorrador.
o yo me puedo volver muy despilfarrador, o yo me puedo volver muy indolente, o me puedo volver muy agresivo, o me puedo volver muy amable. Entonces, el temperamento es una variación que va buscando sus propios rasgos. Así es como lo debemos entender. No es que haya un gen para esto, un gen para el otro, no. Lo que determina el gen es el temperamento, ¿sí? Y el temperamento responde a la madurez de cada cerebro. Cómo vaya madurando tu cerebro. Entonces, el cerebro es como una computadora. O sea, a ti te regalan una computadora y nunca le metes información. Entonces, ¿cómo está la computadora? Pues está igual como te la regalaron. Pero si tú le metes mucha información, usas la computadora y es tu arma de trabajo, ¿sí? Pues tú vas a magnificar tu laboriosidad en la computadora. Bueno, así pasa con el cerebro. Al cerebro, a la neurona hay que estarle metiendo información. Y hay que estar leyendo. Y como decía Salinas de Gortari, decía, y se debe hacer política, y cuando se haga política se tiene que hacer más política, y después más política. Bueno, así pasa con el aprendizaje y con la neurona. Utiliza tus neuronas y después vuelves a utilizarla, y entonces vas a leer todo lo que tú quieras y vas a obtener mucha información. Y esa información va a ser elemental para que tú hagas los procesos de integración, que es lo que presumiblemente quiero que al final de esto todos podamos integrar todos los modelos. Si yo al final consigo que todo el mundo me entienda, que yo creo que sí, pues vamos a tener una persona que ya va a integrar toda esta información y va a tener una visión diferente de qué hablamos cuando hablamos de personalidad. Y después vamos a entrar a describir los cuadros clínicos de la personalidad. Esa es la idea, ¿no? Bueno, me dio mucho gusto de haber estado con ustedes. Ojalá pudiéramos estar aquí todos juntos, ¿verdad? Pero pues no se puede. Pero cualquier cosa yo estoy a sus órdenes y yo aguanto vara, no crean que no. O sea, trato de ser democrático y de escuchar a todo mundo. Y bueno, a veces no tengo todo el conocimiento ni todo no puedo contestar todo, pues, ¿no? Porque no tengo toda la información. Yo quisiera tener más información, o sea, yo quisiera volver a nacer con toda la información que he adquirido y todos los libros que he leído, pues sería formidable, ¿no? Pero pues no es así. Entonces, bueno, me puedo equivocar y lo tengo que aceptar. Y lo que no sé, lo investigo. Bueno, eso es una situación de poder. No soy absoluto. Y estoy convencido de ello. Soy perfectible en muchas cosas. Y les agradezco mucho su compañía, sus preguntas y de haber pasado esta tarde. ¿Sí? Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches Nos vemos a la todos. próxima semana. Gracias, Recuerden que buenas mando noches. indicaciones por correo. Gracias. Gracias, hasta luego.